Hola a todos. En este video les vamos a mostrar cómo resolver un problema de optimización. Vamos a ver un ejemplo que les va a servir para resolver otros problemas. ¿Cuál es el largo y el ancho que debe tener un rectángulo de 100 metros de perímetro para que su área sea máxima? Este es un ejemplo. Vamos a mostrar. Primero anotamos los datos, dibujamos un rectángulo, marcamos la base y la altura, que llamamos B y H, y anotamos que el perímetro es 100 metros. También anotamos que el área es lo que queremos maximizar. O sea, queremos buscar cuando su área es máxima. Entonces lo que vamos a hacer es expresar el perímetro en función de B y de H. Como es, yo voy a marcar acá el área, que recuerden que es el relleno de esta figura, y el perímetro es el contorno. Entonces el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. En cambio, el área de un rectángulo sabemos que se calcula haciendo base por altura. Lo que queremos hacer acá es una función, expresar una función para el área. Entonces lo que primero vamos a hacer es despejar de esta ecuación. Estoy despejando acá. Del perímetro voy a despejar la altura en función de la base. Me queda 100 menos 2b igual a 2h. Luego paso el 2 dividiendo, me queda 100 menos 2b sobre 2, todo eso sobre 2, igual a h. Fíjense que lo que puedo hacer acá es distributiva del denominador. Entonces me queda 50 menos b. Eso es igual a la altura. De esta manera, eso lo puedo reemplazar acá donde escribí que el área es base por altura. Entonces me va a quedar que el área es base por, y en lugar de altura voy a poner 50 menos b. Entonces lo que logramos acá, hacemos también distributiva, logramos tener una sola función que me representa el área en función de la base. Por eso acá fíjense que entre paréntesis pongo b, que sería la variable. Me queda 50b menos b cuadrado. Esto lo voy a remarcar, esta es la función que voy a analizar. Es muy importante de esta función escribir su dominio. Fíjense, ¿qué valor toma la base? Tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor a 50. Por esto que pusimos acá, que 50 menos la base es la altura. Ustedes hagan las cuentas, pero ese sería el dominio. Entonces, como nosotros lo que queremos es buscar cuando el área toma el mayor valor, cuando el área es máxima, lo vamos a hacer utilizando la derivada. Entonces calculamos la derivada de esta expresión, que me queda 50 menos 2b. Eso también lo voy a remarcar, es un resultado importante, la función y su derivada. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar esta expresión, o sea, igualar la derivada a 0. Despejamos la variable, que en este caso es b. Pasamos 50 restando, después el menos 2 dividiendo. Y entonces me queda que la base vale 25. Fíjense que no pongo unidades, eso lo voy a poner al final en la respuesta. Bueno, este valor sería el que maximiza el área. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Lo que hacemos es, en el dominio de esta función, vamos a tomar valores menores a 25 y mayores a 25, reemplazarlos en la derivada y ver qué signo toma la derivada. Fíjense, si tomo un valor anterior a 25, la derivada me da positiva, y posterior a 25, la derivada me da negativa. Eso quiere decir que la función crece y luego decrece, por lo tanto tiene un máximo. Ese es un criterio para determinar si hay un máximo o un mínimo. Hay otra forma para determinar si este valor obtenido, que se llama punto crítico, es un máximo o un mínimo, que es la segunda derivada. Calculo la segunda derivada de esta función, que me da menos 2, que es siempre negativa. Para este valor, para 25 es negativa. Entonces, como la derivada es menor a 0, eso es otra forma de verificar que también hay un máximo. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Luego voy a calcular la altura. Reemplazo donde decía que h era 50 menos b.
Y me queda que la altura también es 25. Entonces, como última parte es escribir la respuesta al problema. El problema preguntaba cuáles son las dimensiones del rectángulo de mayor área. Entonces las dimensiones van a ser 25 metros de altura y 25 metros para la base. Fíjense, este es el rectángulo de mayor área. Bueno, repasamos un poquito qué es lo que hicimos. Anotamos los datos, armamos la función, calculamos su derivada, la igualamos a 0, buscamos así el punto crítico, luego analizamos si este punto crítico es máximo o mínimo, utilizando algún criterio, y escribimos la respuesta al problema. Acá les vamos a mostrar algunos pasos que nos van a servir para resolver un problema de optimización. Los pasos son leer detenidamente el problema y anotar los datos. Luego, con esos datos, armar una función que represente lo que el problema pide maximizar o minimizar. Indicar el dominio de dicha función, hallar su derivada, igualar esa derivada a 0 y despejar el valor de la variable. Verificar que ese valor encontrado es un máximo o un mínimo según lo pida el problema. Acá tenemos dos criterios, usamos alguno de esos dos criterios. Dar la respuesta al problema en forma clara. Esta parte es muy importante. Les dejo también la inquietud de este problema, que quizás se lo han preguntado. Como resultado nos quedó un cuadrado y la pregunta decía un rectángulo. Bueno, ahí les dejo la inquietud si un cuadrado es también un rectángulo.